¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca pastel de zanahoria con queso ricota. ¡Zanacota! Carrot cake with ricotta cheese. O algo así. A ver, que me acuerde de cómo hacer este pedazo de pastel. Así. Pillo las semillas de lino trituradas. Las empapo bien, las remuevo un poco y las dejo reposar unos minutos. Ahora pillo la zanahoria rallada, la almendra triturada, la avena molida, la ciruela troceada y el bol donde lo voy a mezclar todo. Así que venga, al lío, todo para adentro. Y voy mezclando tranquilamente, poco a poco, como el que no quiere la cosa. La. Ahora voy a añadir el polvo para hornear, el edulcorante, la canela y el lino que ya es pesado. Y si no tienes lino, es cuestión de echarle un par de huevos. Y ahora sí, me entretengo de lo lindo mezclándolo hasta que se integre todo bien. Venga, mezclar otro poquito más. Vale, ya es suficiente. ¿Alguien me puede pasar la bandeja del horno? No, pues nada, ya la cojo yo. También necesito un trozo de papel de horno, un chorrito de aceite y a sentirme artista usando el pincel para esparcirlo. Y ahora toca extender la masa, que tiene su aquel. Sinceramente parecía más fácil, pero hay que tratarla con suavidad y hacerlo poco a poco, porque si no se rompe, se pega, se mueve, se todo. Vamos, que lo que hace falta es paciencia. Menos mal que tenía unas pinzas a mano para sujetar el papel que se me estaba revelando. Y así, a poquitos, le voy dando forma y perfecciono los bordes. El último repaso y listo. Ah, y que no se me vaya la pinza con las pinzas, que tengo que quitarlas antes de meterlo en el horno. Y mientras se va haciendo la masa, cojo la ricota, la pongo en un bol, echo un poco de edulcorante, aunque esto es opcional, remuevo bien y reservo. Pues esto ya está. Ahora dejo que enfríe un poco, lo paso con el papel de horno a una tabla y corto 4 partes iguales. Bueno, más o menos, a ojo de buen cubero, o sea, a ojímetro. Y aprovechando que tengo el horno caliente, voy a tostar unas almendras crudas. Cubro la bandeja con papel de horno, la separo un poco y para adentro. Vale, listas. Y ahora a montar el pastel, o la tarta, o como se llame, que nunca lo he tenido claro, la verdad. Un trozo de base, una capa de queso. Así, que cubra todo bien. Segundo trozo. Segunda capa de queso. Y a por el tercero, porque ya sabes lo que dicen, no hay 2 sin 3. Y en este caso, ni 3 sin 4. Vale, otro más. Y con lo que queda de queso, cubro todo el pastel. Es que mira, me tengo que controlar para no comérmelo ya. ¡Qué pinta! Y ahora cojo un puñado de las almendras que tenía tostadas, las machaco sin esmerarme demasiado porque el hambre me puede, y las esparzo por la parte de arriba del pastel. ¡Qué bonito me ha quedado! Está para comérselo, literalmente. Pero hay que dejarlo en la nevera al menos 30 minutos. Y ya por fin toca partir un trozo. Un corte por aquí, un corte por allá, y mira qué bien me ha salido. Pero bueno, no me voy a echar más flores. Voy a probarlo a ver qué tal. De momento, al partirlo, se nota lo esponjoso que está. Bueno. Esto está riquísimo. Venga, otro trozo para el pecho por lo bien que lo hemos hecho. ¿Quieres un poco? Pues lo siento, que este también es para mí. Y este también, pero el resto, para ti. Venga, a comer. Y esto es todo por hoy. Aunque hay que currárselo un poco más, lo cierto es que merece la pena. Ya sea con ricota o con queso batido, está para chuparse los dedos. Así que nada, que aproveche y hasta la próxima.